como nos permite esta biocomunicación que estamos teniendo todavía y que nos permite tener hoy día invitados internacionales que nos trae gentilmente el Círculo de Galvanizadores con su presidente, ¿no es cierto?, que ya estará con nosotros, Felipe Almonacid. Él nos presentará a nuestros invitados. Sin embargo, junto con saludarlos, quiero, como siempre, recordarles que todos los micrófonos van a estar silenciados para no tener ruidos ambientes que distraigan esta videoconferencia. Como siempre, recordarles que en el chat de la plataforma pueden escribir preguntas, aportes, ¿no es cierto?, para que nuestros invitados la respondan o durante su presentación o al final de esta. Terminada la conferencia, como ha sido siempre nuestra costumbre, se les enviará un link donde podrán descargar esta misma presentación para que puedan revisar lo que ustedes estimen en forma más específica. Por supuesto, ¿no es cierto?, queremos agradecerle a todos los que están escuchándonos, viéndonos en esta videoconferencia, por el gran aporte que nos hacen a favorecernos utilizando nuestros servicios a través de las empresas que conforman el grupo ACIMED, que tienen que ver con la capacitación, pero no cualquier capacitación, estamos capacitando para crecer, eventos y servicios que nos ayudan, ya les hablaremos del próximo evento importante que tenemos, a reconocimiento a nuestros trabajadores con el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, a la educación. Ustedes saben que como ACIMED estamos muy preocupados de la educación en la temprana edad, me refiero entonces a nuestro Liceo Industrial Bicentenario Chileno-Alemán, ¿no es cierto?, a través de la Corporación Educacional, ACIMED Asesorías, para ayudar siempre a la gestión de las empresas, y por supuesto a través de OTIC ACIMED, que es un apoyo para las áreas de personas. A todos ustedes por eso y por su preferencia siempre, muchas gracias. Hoy día, como siempre, nosotros damos algunos avisos gremiales. En este caso queremos dar un solo aviso. Martes 31 de agosto, 9:00 a 11:15, Innovación y Mercado, Foro Anual de la Industria ACIMED 2021, 21ª edición de este evento que ya hemos realizado siempre, esta vez con un tema que nos involucra, que nos importa, es cómo hacemos para que este gobierno y los que siguen den esa preferencia que estamos solicitando a la industria, al desarrollo, de donde salen más y mejores empleos, como ustedes bien lo saben. Tenemos entonces a nuestro presidente, tenemos a la economista Janet von Wolfendorf, a Gonzalo Sangüesa y a las candidaturas presidenciales para que escuchen esta ponencia de ACIMED y a la vez nos comenten qué traen ellos en sus programas en su llegada al Palacio de la Moneda. Para eso entonces les ruego anotar en sus agendas, ¿no es cierto?, e inscribirse. Esto va a ser una transmisión que haremos en vivo desde el Estudio 3 de Televisión Nacional y será transmitido por EMOL TV y 24horas.cl. Por supuesto, los esperamos a todos. El año pasado hubo más de 200.000 conectados. Esperamos este año duplicar esa cantidad. Bien, para no dar otros avisos, justamente para centrarnos en quiero hacer un saludo especial a nuestros auspiciadores. Queremos agradecerlos, que nos acompañan siempre, incluso en estos grandes eventos que tenemos que transmitir el martes 31, que es ya, estamos a 4 o 5 días. Me refiero a los héroes, Caja de Compensación y Asignación Familiar para Vivir con Ganas, la Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. ASA, Acero Sostenible, el mayor productor de acero reciclado de Chile. Sintac, simplificamos tu mundo. OTEC ACIMED, como ya lo decía, capacitando para crecer. Credit Core Capital, aliados potenciando sus decisiones. Indura, el grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. Gimse Industrial, porque cuidamos el acero. ACIMED Asesorías, apoyamos tu gestión y sumamos también a nuestros auspiciadores a Leita Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico Español, agregando valor a tu empresa. OTIC ACIMED, un apoyo siempre al área de personas. South Metals, especialistas en ferroaleaciones y metales para la metalurgia. Por supuesto, cerramos siempre con Capa Cero, siempre con Chile. Estimados señores, gracias por estar con nosotros. Quiero dejar con ustedes al presidente del Círculo de Galvanizadores de ACIMED,
don Felipe Almonacid, a quien ya le cedo el micrófono. Muy buenos días y gracias por estar aquí, Felipe. Está silenciado, Felipe. Ahora sí. Buen día, Marcelo. Muchas gracias por el pase. Al igual que tú, agradecer primero que todo a todos los asistentes que se hayan destinado parte de la mañana para poder conversar respecto a lo que hoy día le queremos plantear como Círculo de Galvanizadores. Nuestra charla es cierto, un aporte al desarrollo sustentable de la industria agrícola desde la perspectiva de galvanizado. Primero que todo, comentarles que nuestro Círculo de Galvanizadores participa en la empresa Galvanizadora Vía del Sur, ubicada en Santiago, ZN, también en Santiago de Chile, la empresa Tecnovial, también reside en la región metropolitana, la empresa Abasolo Vallejo, ubicada en Chillán. Tenemos también a Beboch, con instalaciones, ¿cierto?, en Santiago, Coronel y Puerto Vara, y también es parte de la asociación la empresa química del campo, que nos da un soporte, ¿cierto?, a la industria del galvanizado desde la perspectiva de suministrar algunos elementos relevantes para nuestro proceso. ¿Ya? Comentarles que como Círculo de Galvanizadores, esto es parte de un ciclo de charlas que estamos comenzando a ejecutar. Partimos algo desfasado el año, pero sin perjuicio de eso, creemos relevante poder hacerlo. Tenemos 2 charlas más, una de ellas va a ser realizada en el mes de octubre, con una orientación hacia el mundo minero, y luego en el mes de noviembre vamos a dictar una charla asociada a lo que es el galvanizado como un aporte a la reducción de costos y mejoras de productividad. Bueno, dentro de las cosas que también estamos trabajando como círculo y que nos hemos puesto como desafío, y por favor tenganlo presente y lo puedan anotar en su agenda, es que en el mes de octubre vamos a lanzar al mercado el primer curso de inspectores de galvanizado. Ya creo que como círculo es algo relevante que hace mucho tiempo le hemos venido trabajando, y la verdad que con eso creemos es un aporte adicional, ¿cierto?, a la industria y mejorar desde la perspectiva también de ACIMET el aporte que hacemos al desarrollo y mejora de nuestra industria nacional. ¿Ya? Bueno, sin darle mucho más tiempo y quitarle a donde de verdad queremos conversar, quiero dejar con usted y presentarle a 2 personas que nos acompañan el día de hoy. Uno de ellos es Renato Tocín y la otra persona es Jorge González Arata. Jorge González Arata es actualmente director ejecutivo de la AGIC, Asociación Argentina de Galvanizado por Inmersión en Caliente. Jorge es licenciado de Investigación Operativa de la Universidad Católica de Argentina, y dentro de lo que vamos a conversar con Jorge nos va a apoyar en esta oportunidad con tecnologías innovadoras en altura de construcción de viñedos. Así que Jorge, muchas gracias por participar con nosotros y apoyarnos con tu conocimiento y experiencia. Y también nos acompaña Renato. Renato es quien va a iniciar esta charla del día de hoy. Renato Tocín es ingeniero químico de la Pontificia Universidad Católica de Curitiba. Renato tiene más de 8 años de experiencia en la industria de galvanizado en caliente, minería y metalúrgica, y actualmente trabaja en el área de desarrollo de mercado del galvanizado en caliente de la empresa Nexa Resource desde el año 2013. Renato, como ya está exhibiendo ahí, vamos a hablar respecto de los beneficios del galvanizado en la industria agrícola. Así que, sin más, dejo a ustedes con Renato y a Jorge. Solo para modo de estructurar y tener orden respecto a la presentación, vamos a dar una continuidad a las presentaciones de Renato y Jorge. Por favor, todas sus preguntas pueden dirigirlas a través del chat y las vamos a retomar, ¿cierto?, al término de las 2 presentaciones. Así que, nuevamente, muchas gracias por la asistencia. Por favor, muy atentos a las noticias que vamos a estar informando desde ACIMET. Así que, bueno, dejo con usted a Renato. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias otra vez por la invitación del Círculo de Galvanizadores. Gracias a CIMET también por la invitación. Yo soy ingeniero químico, como comentas, ¿no? Y desde hace 8 años trabajo en el área de desarrollo de mercado de Nexa y con mucho gusto apoyamos en diseminar el conocimiento del galvanizado. Sabemos que Chile es un país de la región de que más se conoce y más se aplica y más tiene la cultura de galvanizado, afortunadamente, pero todavía hay muchas opciones, todavía hay bastante por hacer en nuestros países. Y la idea acá es hablar un poquito de esos beneficios más enfocado en la industria agrícola, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de la corrosión, los costos que involucran la corrosión a nivel global, hablar un poco de los conceptos básicos de la galvanización. Ahí voy a pasar un poquito más rápido. Voy a hablar algo de galvanización y sustentabilidad. Y también en la charla de noviembre que comenta Felipe de reducción de costos,
También la idea es traer algo más de sustentabilidad, incluso hablar del sistema LEED para los arquitectos, cómo el acero galvanizado juega un papel importante en la puntuación del LEED, ¿no? Voy a hablar algunos casos de éxito en el sector agrícola por el mundo y termino hablando algo de comparativo de costos que también voy a profundizar más en noviembre. La idea acá es enfocarnos bien en los casos de éxito de la industria agrícola y luego Jorge va a complementar con un caso muy importante y que vemos un grande potencial en nuestra región, ¿no? Siempre suelo empezar con una pregunta que es más a nivel provocativo, ¿no? ¿Quién es el mayor consumidor de acero en el mundo? La verdad es que cuando hacemos presencialmente esta charla, siempre salen respuestas como China, Estados Unidos o eventualmente ya la Unión Europea, pero la verdad es que el mayor consumidor de acero en el mundo es la corrosión, ¿no? Y vamos a explicar el por qué. Antes, hablando rápidamente de los conceptos básicos de la corrosión, ¿no? Que nada más es que la tendencia que tienen los materiales a volver a su estado natural, ¿no? Entonces, al final de la metalurgia, a través de la metalurgia, pues se utiliza de energía para transformar el mineral en metal y este metal, por no estar en su estado más estable, va dependiendo de esta energía a través de la corrosión para volver a su estado natural, ¿no? Entonces, al final, la corrosión depende mucho del medio en que está, ¿no? Regiones con sales, gases, humedad, altas temperaturas, vientos, este conjunto de cosas hace con que las estructuras sean más o menos corrosivas, ¿no? ¿Y por qué la corrosión es el mayor consumidor de acero? Porque al final 30% de la producción mundial de hierro acero se pierde debido a la corrosión, ¿no? La World Corrosion Association y también la NACE tienen algunos reportes que dicen que aproximadamente se pierde de 1 a 5% del PIB de los países al año tratando de recuperar estructuras corroídas, ¿no? Esta estimativa está más cerca a los 3.4% y haciendo un ejercicio, ayer estuve buscando el PIB de Chile, ahí el Google me ayudó, que ha sido de cerca de 282 billones o miles de millones, ¿no? Entonces, si vemos que se gastó 3.4% del PIB, se puede decir que se gastó cerca de 10 billones en un año para recuperar las estructuras corroídas, ¿no? Esta misma asociación dice que con la utilización de técnicas adecuadas se puede ahorrar, ¿no? 25% de este monto. Entonces, básicamente 2.5 billones o miles de millones podrían ser utilizados para hacer otras cosas, ¿no? Invertir en la educación, en la salud, en la seguridad, cosas más básicas a la población, a estar protegiendo las estructuras si hubieran sido elegidos sistemas adecuados de protección del acero, ¿no? Solo para ubicarnos donde está el galvanizado en todos los sistemas de protección, existen varios sistemas, ¿no? Existen aleaciones con otros metales que son el acero inoxidable o el acero Corten. Existen recubrimientos protectores, ¿no? Orgánicos, que son las pinturas, cerámicos y los metálicos, donde está la galvanización o la metalización, que también es conocido como thermal spray. Y también existen métodos electroquímicos, que son las protecciones catódicas mediante ánodos de sacrificio. Vemos eso mucho en los barcos, ¿no? Bueno, antes estábamos hablando de las regiones, qué es lo que afecta la corrosividad del medio, y según la ISO 9223, y como habíamos comentado, la humedad, la concentración de cloruro, la concentración de dióxido, vientos, esas cosas son lo que hacen hacer con que la corrosividad sea mayor o menor. Y según esta norma, existen categorías de corrosividad, desde C1, que es muy baja, a un CX, que es una categoría de corrosividad extrema, ¿no? Cuando vemos aquí una categoría C4, que es muy común, la verdad que en ambientes interiores son piscinas o plantas químicas, el exterior son ambientes industriales o una costa urbana. Cuando comparamos la tasa media anual de corrosión del zinc,
que es la primera columna, con la del acero carbono. ¿Y qué es la tasa media de corrosión? Es cuánto se pierde en micrómetro al año de este recubrimiento, de esta estructura, ¿no? El zinc pierde de 2.1 a 4.2 micrómetros año, mientras el acero pierde de 50 a 80 micrómetros años. Entonces se puede ver que el zinc corroe con una tasa media mucho menor que el acero, ¿no? Aquí, hablando un poco en años, ¿no? Muchas veces se pregunta, ya, pero ¿cuánto esto representa en años, ¿no? Esta norma también, acá hay norma de galvanizado en caliente continuo, una en general, que es el proceso batch, y el otro es un proceso electrodepositado, más bien, ¿no? Y cuando hablamos de un proceso por batelada, que es el más común y lo que vemos acá, y vamos a enfocar nuestro trabajo, cuando hablamos de una categoría C4 por un 20, no, acá es, perdona, esta es continua, esta es inmersión en caliente, perdón. Cuando hablamos de un espesor promedio de 140 micrómetros, que es algo común en una estructura galvanizada, un ambiente C4, podemos ver que puede durar entre 33 y 67 años la estructura, dependiendo obviamente de los vientos, de los otros factores climáticos que pueden interferir en esta durabilidad, ¿no? Y aquí abajo, a los que somos ingenieros muchas veces preferimos ver en gráficos, ¿no? Pero es la misma cosa que dice la tabla, ¿no? Entonces aquí está el tiempo en años de durabilidad y acá está por los espesores, entonces los mismos 140 que vemos, podemos ver que te puede durar acá entre los 33, 35, hasta más de 50, 60, 70, y a una categoría menor de C3 puede durar incluso mucho más de 100 años, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de recubrimientos de zinc, hay la galvanización electrolítica, ¿no? Que también es conocida como galvanizado en frío, galvanizado por inmersión en caliente continuo, que son las chapas o las bobinas de acero, ¿no? O alambres también son considerados continuos. La pintura rica en zinc es otro sistema de protección. El galvanizado por inmersión en caliente general, donde vamos a enfocar el trabajo, y la metalización, que es el termospray, ¿no? Y algunos de los criterios para definir el sistema adecuado, pues, es el tamaño de la estructura, obviamente, ¿no? Siempre hay limitaciones cuando hablamos en tamaño de estructura, aunque muchas veces hay herramientas y métodos que se pueden galvanizar estructuras cada vez mayores. La agresividad del medio, obviamente, cuando hablamos de agresividad, cuanto mayor es el espesor, más tiempo va a tener la durabilidad, pero existen normas que determinan qué espesor se debe utilizar para cada espesor del acero. Condiciones de mantenimiento, vamos a ver más adelante que el mantenimiento juega un papel importante en una estructura de costos, ¿no? Y cuanto más difícil es la condición de acceso, más caro es el mantenimiento, consecuentemente más caro es proteger mal el acero y tener que estar haciendo mantenimiento, ¿no? Y obviamente la durabilidad esperada, que también está relacionado con la agresividad. Voy a hablar muy rápidamente del proceso, no me voy a enfocar en eso, porque entiendo muchos de ustedes ya conocen del proceso de galvanizado, también conocido por zincado, por inmersión en caliente, zincado al fuego, galvanizado al fuego, pero esto representa 97% de lo que es la galvanización continua o general, ¿no? Por inmersión en caliente. Y el galvanizado electrolítico, que es el galvanizado en frío, representa el 3%, ¿no? Y el proceso de galvanizado consiste nada más en sumergir las piezas o las láminas o incluso el alambre a un baño de zinc a una temperatura promedio de 450 grados, garantizando una mayor protección, ¿no? Se forman capas compuestas por diferentes aleaciones, entonces hay una interacción metalúrgica que une el acero al zinc y hace con que sea aún mayor la protección, ¿no? Este es básicamente el proceso, ¿no? Hay que proteger y limpiar las piezas adecuadamente antes de inmergir en el zinc. No es solo el baño de inmersión, entonces hay un desengrase
que puede ser alcalino, ácido, hay un decapado también para sacar, el primero es para sacar material orgánico, el segundo para sacar los óxidos de hierro, el flux son baños de sales para preparar las piezas, hasta la inmersión en el zinc, ¿no? Entonces, este es básicamente el proceso y aquí son las características de la protección del acero. Como estábamos comentando, hay una reacción metalúrgica, ¿no?, que va formando capas intermetálicas. Entonces, hay el substrato del acero, luego hay una capa gamma de 75% zinc, 25% el acero, otra capa delta que tiene 90% de zinc, 10% del acero, una zeta 95% zinc, hasta una capa superficial eta, que es muchas veces básicamente se forma por arrastre del zinc y tiene 100% de zinc, ¿no? Cuando hablamos de dureza Vickers, se puede ver que estas capas intermetálicas que se forman de aleación zinc y hierro son incluso más duras, resistentes, y apoya eso también en la resistencia a la corrosión que el propio substrato del acero o propiamente el zinc puro, ¿no? Pero cuando hablamos de otro tipo de protección, al final el galvanizado tiene esta ventaja, que tiene dos tipos de protección. Tiene la protección por barrera, que acabamos de ver, y también tiene la protección catódica, ¿no? Al final, por ser más anódico, ¿no? El acero, el zinc es más susceptible a la corrosión que el acero, ¿no? Entonces, como es menos electronegativo, al final el zinc está arriba en la cadena de anódica y se corroe preferencialmente al acero. Entonces, eso hace con que exista esta protección catódica y podemos ver en la práctica el proceso de cicatrización, ¿no? Cuando hay un golpe, hay un daño en la estructura, al final el zinc cicatriza y va a proteger la zona dañada, la región dañada, a través de esta cicatrización, ¿no? Básicamente, según la American Galvanizing Association, este sistema de cicatrización se produce en áreas de un ancho de 1 a 5 milímetros, dependiendo del electrolito que está en contacto con el recubrimiento, ¿no? Pero eso es una gran ventaja del proceso de galvanizado por tener esta doble protección. Además, el galvanizado genera una protección en los cantos vivos con una capa uniforme, como podemos ver aquí en este corte metalúrgico acá. Y también cuando hablamos de estructuras tubulares, que genera una protección interna y externa, lo que aumenta aún más la durabilidad de las estructuras, ¿no? Aparte de eso, se puede utilizar muchas veces un sistema dúplex, que es pintar sobre el galvanizado, ¿no? Eso genera una protección aún mayor y es recomendado a regiones con un pH muy bajo, o sea, menor a 6, a 5, algo así, o muy alcalinos, mayor que 2,5, 13. En este tipo de ambiente se recomienda utilizar un pintado encima del galvanizado, porque al final el sistema dúplex tiene un factor sinérgico, es decir, se multiplica el factor de protección. Entonces, por ejemplo, una pintura te puede durar 10 años, un galvanizado 40, al invés de que el sistema te dure 50 años, te puede venir a durar 75 años. Y este factor sinérgico también depende del ambiente. En un ambiente industrial puede ser de 1,5 a 2, en un ambiente marítimo de 1,5 a 1,6, y en un clima no agresivo e incluso más que el doble, más que 2,7, por ejemplo, ¿no? Y aquí un ejemplo de lo que estábamos hablando de la cicatrización también, cuando hablamos de un sistema de pintura encima del galvanizado, al final, cuando hay un daño en esa estructura galvanizada, no va a formar óxidos de zinc, que son mucho menos voluminosos que los óxidos de hierro, y no va a dañar la pintura por debajo de la pintura, ¿no? Aquí yo utilizo un ejemplo muy antiguo, la verdad, ¿no? De la época de mi abuelo. Antiguamente, cuando uno quería comprar un auto,
llegaba a la puerta del auto y pegaba la pintura para ver si la pintura caía, ¿no? Entonces, si es que pasaba eso, es porque abajo de esta pintura ya se estaba oxidando el acero. Hoy en día no es esta la mejor manera de evaluar si los carros, si los autos están buenos o no, porque al final hoy todos son galvanizados. Entonces, si uno choca la pintura, no va a pasar eso de caer la pintura y ver cómo está la corrosión dentro, ¿no? Todo el proceso es normalizado, no hay normas internacionales. Entiendo que en Chile también hay normas locales que el círculo de galvanizador puede ayudar y siempre estar diseminando las normas de acuerdo con la región, ¿no? Y entrando ahora un poquito en el tema de sustentabilidad, ¿no? Obviamente existe una diferencia entre sustentabilidad, que es utilizar bien el recurso, y sostenibilidad, que es pensar en el sostenible de una manera más, vamos a decir, abrangente, involucrando el sistema social, ambiental y económico. La verdad es que el zinc y el galvanizado por inmersión en caliente cumplen con los dos, ¿no? Es sustentable y es sostenible, ¿no? Entonces se estima de que cada 2 toneladas de acero producido, 1 es para sustituir el acero corroído. Y al galvanizar las estructuras, al final se alarga este plazo y hace con que no se requiera tanto recurso para estar reemplazando este acero. Entonces, el galvanizado es el uso eficiente del zinc, economizando recursos con un menor impacto ambiental y pensando en las futuras generaciones. A la vez, el acero galvanizado cumple con el triángulo de la sostenibilidad, ¿no? El impacto social, el impacto ambiental y el impacto económico, lo que hace con que el acero galvanizado sea sostenible también, ¿no? Aquí un ejemplo del escenario de ciclo de fin de ciclo de vida de las estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el marco industrial de un edificio una vez que el mismo es demolido, ¿no? Es importante resaltar que, por ejemplo, yo soy brasileño, ¿no? Entonces Brasil es muy grande. Al final uno no piensa eso todavía a la hora de pensar qué va a pasar con el marco. Y uno dice, va al vertedero y no importa, ¿no? Pero cuando hablamos de este material, es un material de la Asociación de Galvanizadores de Asia y Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, involucra pequeñas islas. Entonces está desde Japón, que es un país pequeño, a Indonesia, a Tailandia, a Vietnam, o sea, son países pequeños. Y a ellos sí, como de cierta forma es Chile, no es un país con una extensión tan grande. Entonces, al final nos importa saber qué es lo que va a pasar con la estructura cuando termine su ciclo de vida, ¿no? Porque al final yo no tengo mucho espacio para estar botando cosas. Y ahí es ahí donde entra ese estudio de ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una construcción en concreto, podemos decir que 20% es completamente reciclado del concreto, el 5% va al vertedero y el 75% pasa por un proceso de infrarreciclaje, o sea, es un reciclado donde se puede utilizar el material con un valor añadido menor al concreto, ¿no? La madera, apenas 13% se puede reciclar, mientras 58% va al vertedero, 6% a incineración, 13% es una reutilización, o sea, picoteando la madera o algo así, manteniendo las características, vamos a decir, químicas, y 10% va al infrarreciclaje. Mientras el acero, 93% del acero puede ser completamente reciclado, otro 6% se puede reutilizar y apenas 1% se va al vertedero de una construcción en acero, ¿no? Cuando hablamos de la industria del acero de una manera general y del cambio climático, al final esta pandemia está acelerando la concientización en cuanto a la necesidad del cambio climático. Este material yo saqué de la Agencia Internacional de Energía,
¿no? Y más enfocado en un roadmap de la industria del acero y de la tecnología en acero, ¿no? Entonces, los gobiernos ya tienen este impulso creciente liderando esta política de descarbonización, ¿no? Entonces, cuando miramos Unión Europea, Chile, Unión Europea, Japón, Corea, pues, y más 110 países ya han declarado esta neutralidad de carbono hasta el 2050. China 2060, Canadá, Brasil y Argentina entre 2050 y 60, ¿no? Al final el desafío implica naciones tecnológicas, ¿no? Muchas veces de economía circular, el desarrollo de tecnologías e infraestructuras, en este caso es el carbono, cómo utilizar y estocar los carbonos para que se puedan ver qué va a ser y se reutilizar de alguna manera, ¿no? Y el uso de energías renovables y hidrógenos, ¿no? O sea, energía eólica, energía fotovoltaica, hidrógeno, cómo almacenar esas energías, baterías de litio. Hay un trabajo fuerte de baterías de zinc también, que también estamos participando. Entonces, hay que buscar desafíos tecnológicos para esas acciones, ¿no? Y cuando hablamos de la industria del acero, la estimativa de la industria es disminuir al menos el 50% de las emisiones para el 2050 y cumplir con esos objetivos, ¿no? Yo leo muchas noticias de eso y vemos que muchos países, incluso acá, cuando hablamos de Ternium en Argentina y en Centroamérica, cuando hablamos de ArcelorMittal, ya son empresas que empiezan a poner en la prensa qué es lo que están haciendo para utilizar energías limpias y hacer el acero verde, como se dice, ¿no? Entonces, todas estas siderúrgicas ya están moviéndose para reducción de estas emisiones, ¿no? Y al final, como hemos visto, si de cada 2 toneladas de acero, una es para reemplazar el acero corroído, al final proteger el acero con la galvanización ayuda aún más a esta industria a estar más enfocada en desarrollarse como industria de construcción del acero en reemplazo a otro tipo de construcción y con estructuras sostenibles de protección, ¿no? Bueno, entrando un poco en lo que es nuestra charla realmente de cómo el galvanizado protege el acero en la industria agro, no, al final el acero tiene un alto esfuerzo cuando comparado y si vemos en el medio ambiente, ¿no? Entonces, algunas condiciones que hacen con que este esfuerzo sea alto son la inmersión en agua, la condición de abrasión, impacto, la humedad de las superficies, las temperaturas elevadas, la acidez y alcalinidad, y por eso yo estaba hablando antes de una región B que se comporta muy bien solo con el galvanizado y una región abajo con un pH abajo de 6 o un pH arriba de 2,5, como comenté, donde se recomienda pintar encima del galvanizado, ¿no? Entonces, para esos casos se sugiere la utilización de sistema dúplex. Pero también, y Jorge va a hablar un poco más adelante de los postes, ¿no? Hay preocupaciones importantes como es la característica de los suelos, ¿no? Entonces, una resistividad del suelo, muy alta, al final no es tan corrosivo como es un arenoso o un cascayo. Esto he tenido dificultad, ¿no? Porque al final el español es un idioma que domino, pero este material estaba en inglés y traté de traducirlo al español de la mejor manera. Ojalá quede claro si no puedo enviar el material en inglés tal cual. Pero cuando vemos a un sistema, a un suelo muy arciloso, este sí es extremadamente corrosivo. Entonces, tener por lo menos un análisis de la resistividad del suelo es importante a la hora de tener en cuenta también qué sistema de protección utilizar a la hora de proteger, ¿no? El efecto de la humedad al final afecta principalmente la actividad de los iones de cloruro, entonces la concentración de iones abajo de 17,5 no afecta mucho, pero arriba de 17,5 tiene un efecto significativo en la velocidad de la corrosión del zinc y del
acero galvanizado por consecuencia, y lo mismo con el pH, ¿no? Al final, un pH menor a 7 tiene una mayor tasa de corrosión, mientras mayor tiene una vida útil más prolongada, ¿no? Y bueno, la industria agrícola representa importantes inversiones en infraestructura y el acero juega un papel muy importante porque se puede galvanizar prácticamente todo, desde los soportes de tanque, los pórticos, estructuras de almacenamiento, pozos y galerías, soportes de retención, techo, estribos, transportes de correa, rieles, pivot de riego, muchas cosas en el... por ejemplo, la industria salmonera que tienen ustedes, se puede galvanizar y se debe galvanizar todo lo que sea de acero en este sector también, ¿no? Entonces, para eso, pues al final galvanizar evita mantenimiento y vamos a ver en los casos que muchas de estas industrias trabajan 24/7, 365 días al año y no quieren parar nunca para mantenimiento. Y al final el galvanizado proporciona al acero esta protección y resistencia y mejor vida útil. Aquí estoy haciendo un spoiler a la presentación de Jorge, me gustó mucho esta foto y no quise sacarla. Pero voy a pasar rápido para que vean después. Entrando en los casos de éxito, ¿no? Esta es una planta de soja en Estados Unidos. Al final es un caso importante porque la empresa siempre ha considerado que todo el galvanizado era solo el galvanizado en continuo, o sea, del laminado, las chapas de acero. Y al final la falta de conocimiento les hizo ver en un dado momento y no estaban teniendo tan buenos resultados porque el espesor es mucho más delgado. Y al final, después de algunas reuniones y explicaciones, le han dicho que al final existe el sistema de galvanizado por inmersión en caliente que tiene un espesor mucho mayor, por consecuencia, una durabilidad mucho mayor. Y al final, desde entonces, no han tenido otro que el galvanizado por inmersión en caliente, ¿no? Un otro caso de una planta de biodiesel, y es eso lo que estaba diciendo de elegir el galvanizado en una planta que no para. Esa es la planta integrada de biodiesel más grande del mundo. Al final se eligió la utilización de galvanizado en caliente porque para evitar al máximo los mantenimientos y poder trabajar full time todos los días de la semana y del año, ¿no? Entonces, al final, el fabricante señaló la facilidad en especificar como un beneficio del galvanizado respecto a la pintura. Al final, la pintura tiene muchas variantes, ¿no? ¿Cuál es la mejor tipo de pintura? ¿Cuál es el mejor primer? ¿Cuánto tiempo tengo que estar pintando? Entre esas cosas, ¿no? Entonces, esta planta utilizó más o menos 550 toneladas de acero y aquí algunas fotos de cómo quedó su estructura. Este caso al final ha ganado el premio en 2008, hace bastante tiempo, del Corrosion Awards de la AGA, de la American Galvanizing Association. Al final esta planta es un refrigerador, la verdad, ¿no? Y al final todos los materiales de la construcción también fueron galvanizadas y era una producción de carne de res y aves, ¿no? Entonces, como él estaba diciendo, al final por la urea de los animales, puede ser un ambiente muy corrosivo. Y al final tardaron en darse cuenta, pero cuando hicieron esta inversión para aumentar su capacidad, pues han decidido por el galvanizado para proteger esas estructuras y al final la construcción se realizó en un cronograma de 6 meses y superó los retrasos climáticos, ¿no? Esta es otra ventaja porque al final cuando pensamos en un sistema de pintura muchas veces dependemos del clima, ¿no? Aquí estoy trayendo otros ejemplos, va a quedar ahí en la presentación. Establos, granjas, porcicultura, incluso a los que crean crocodilos se puede galvanizar toda su estructura, invernaderos, aquí un sistema dúplex aplicado en la realidad para que puedan ver, almacenajes, silos. Al final cuando hablamos de silos, muchos son con las chapas galvanizadas, las láminas galvanizadas, pero todo lo que son las estructuras de acero que comparten las estructuras de los silos también deben ser galvanizadas, ¿no?
pivot de riegos. Y para finalizar mi presentación, en 3 minutos hablo un poco de comparativos de costos, ¿no? Ese es un caso que no tiene nada que ver con el sector de agro, tiene que ver con el sector de minería, que vamos a hablar en otra charla, pero quise traer porque es una manera de cambiar el mindset, ¿no? Esa es una mina nuestra de Nexa Resources. Y cuando hemos hecho la evaluación de costos iniciales, pues se ha visto que el pintado era el 7% más barato que galvanizar y las fajas transportadoras eran 9% más barato. Pero al final, buscando la excelencia operacional, baja inactividad por mantenimiento y todo eso, al final se adoptó el galvanizado por inmersión en caliente, incluso porque esta mina tiene un concepto de sustentabilidad muy alto, o sea, los vertederos son en seco, las pozas son en seco para evitar accidentes ambientales futuros. Hay un trabajo con la comunidad muy fuerte, un trabajo de inclusión y de pluralidad. La idea es que 50% de la empresa sea con mujeres en sus funciones. Entonces no tenía por qué no galvanizar. Y al final nosotros de desarrollo de mercado y el área de ingeniería tuvimos que explicar a la propia empresa los conceptos de costo de ciclo de vida, ¿no? Entonces, eso cale muy bien a los economistas y contadores principalmente, ¿no? Pero básicamente, y volviendo a hablar del tema de sustentabilidad, no se preocupa solo con el presente, se preocupa con los costos a largo plazo, ¿no? Y al final, pensando en eso, nosotros tratamos de utilizar el análisis del costo del ciclo de vida, en este caso para un proyecto de 60 años, pero esto es muy engorroso, como se dice acá en Perú. Entonces, la AGA ha incluso hecho una herramienta que los compartiré después para hacer esos cálculos, ¿no? Porque al final es una sumatoria de costos iniciales, que es la adquisición, el proyecto, la compra, que es muy sencillo, pero ahí empiezan a entrar costos más difíciles de medir al inicio, que son costos de energía, de agua, de operación, de reemplazo de capital y tal, hasta la depreciación que se suma en verdad, ¿no? Y todo eso es una sumatoria en un horizonte de análisis, un periodo de ejecución, una tasa efectiva de descuento, y aquí podemos ver que pues el diseño y la adquisición tienen un costo alto, pero al final hay un costo de mantenimiento a largo del plazo que no es fácil de evaluar. Y aquí es como al final la herramienta trabaja, ¿no? Pero antes de eso es importante decir que hay costos directos, que son los iniciales y de mantenimiento, indirectos, que depende de la facilidad de acceso, de tiempo de viaje, de estar ahí coordinando los mantenimientos, y estos costos indirectos pueden ser de 5 a 11 veces más costosos, ¿no? Y aquí podemos ver, jugando los 60 años, una cantidad de tonelaje, podemos ver que el galvanizado puede ser 97% más barato, es decir, casi 100%, casi la mitad del costo en un universo de 60 años. Y para finalizar este mismo análisis, cuando pensamos en un costo inicial, aquí está por pie, dólar por pie cuadrado, es un material de Estados Unidos, pero como es comparativo, yo no hice la conversión, porque más bien lo que quiero enseñar es que cuando pensamos en el costo inicial, un galvanizado en caliente muchas veces puede ser ya el sistema más barato comparado a un sistema de pintura. Pero cuando hablamos de un sistema dúplex, galvanizado, pintura epoxi, todo puede venir a ser el segundo más costoso en un costo inicial. Pero cuando llevamos a un costo de ciclo de vida de 75 años, un ambiente de corrosividad C3, este pasa a ser el segundo más barato, ¿no? Porque evita los mantenimientos de una manera general. Y para terminar, ahí está un ejemplo de un caso donde también se utilizó este comparativo de costo para llevar a cabo, ¿no? Entonces, al final, es un sistema dúplex porque es un zoológico y querían que fuera del acero, pero no perder la armonía de color, entonces lo han pintado en verde. Y cuando vemos acá un sistema dúplex, él era más caro que un sistema solo de pintura, ¿no? Pero cuando lo llevamos a un costo del ciclo de vida, él quedó 51% más barato para este análisis
el mensaje, ¿no? Al final, cuando uno va a elegir un sistema, no puede pensar en el corto plazo. Somos, como sudamericanos, somos muy cortoplacistas, pero tenemos que cambiar este mindset y pensar a largo plazo, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo muy emblemático de una estructura galvanizada, donde incluso las barras de refuerzo, el galvanizado es sustentable, sostenible, ¿no? Estético, durable, productivo, resistente, económico, versátil, ágil y reciclable, ¿no? Muchas gracias. Por si acaso, ahí está mi contacto. Perdona, Felipe, se me alargué un poco de mi tiempo. Muchas gracias, Renato, por la presentación. Súper interesante, sobre todo conocer el proceso, pero además las aplicaciones y los distintos atributos que ofrece el galvanizado de manera transversal a varias industrias, no sobre todo al agro. Ya tenemos un par de preguntas que, como mencionamos al inicio, lo vamos a dejar para el cierre. Los invito a aquellos que no lo hayan hecho que también los puedan realizar por el chat. Así que te adelanto, Renato, que tenemos dos preguntas, así que para que vayas preparando. Bueno, dejamos ahora, como hablamos al inicio, a Jorge. Jorge nos va a hablar ya con aplicaciones respecto a tecnologías innovadoras y estructuras de conducción de viñedo. Así que, Jorge, muchas gracias y bienvenido otra vez. Bueno, Felipe, muy amable, muchas gracias. Gracias al Círculo de Galvanizadores y a CIMET por esta invitación. Y por supuesto, gracias a los asistentes que nos regalan este tiempo para escucharnos. Bueno, como ya adelantó Felipe y Renato, bueno, voy a hablar de un caso muy específico que se está trabajando en Argentina hace varios años, que es este caso de la tecnología innovadora para la estructura de la conducción de viñedos. En rigor de verdad, esta idea surgió a partir de la inquietud de un proyecto individual de un galvanizador argentino, el señor Andrés Schwartz, que empezó a viajar a las zonas productivas de las provincias de Cuyo hace ya más de 5 años, en un primer momento con un proyecto individual, pero inmediatamente adquirió la dimensión que podía tomar esto a raíz de las casi 300.000 hectáreas que hay plantadas en Argentina y la potencialidad en cuanto al volumen de postes a reemplazar. Y en un momento esta persona, Andrés, decidió abrir el juego hacia el resto de la comunidad organizada por Inversión en Caliente, hacia nuestra asociación. Y así es que se comenzó a trabajar ya en conjunto en esta idea de reemplazar postes de madera. En rigor de verdad no es una tecnología innovadora como tecnología en sí misma, sino la innovación consiste en la aplicación de una tecnología que es conocida en otras regiones del mundo, por ejemplo en Francia muy difundida, pero no se aplica aquí en Argentina salvo algunas excepciones. Por eso para nosotros constituye una innovación. Bueno, a partir de esta apertura de juego de parte de Andrés, se realiza en el año 2018 una primera jornada donde participó, bueno, en principio el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que son los principales involucrados en la parte técnica. Por supuesto, siempre, en nuestro caso, apoyados por ISA, la International Zinc Association. Participaron cooperativas de productores, FECOVITA es una federación de cooperativas vitivinícolas, estuvo el Ministerio de Producción de la Nación, bodegas argentinas, nuestra asociación, algunas bodegas que participaron en forma particular, como Chandon, Viña Cobos, Norroland, estuvo ArcelorMittal y tenemos que considerar como representantes de la parte de la producción de acero. ¿Qué surgió en aquella primera reunión? Bueno, primero lo que tenemos actualmente. Lo que tenemos actualmente es lo tradicional, lo que existió desde siempre en los viñedos, que es el poste de madera, en este caso impregnada con CCA, cromocobre arsénico, que tiene
bueno, le otorga este tratamiento de la madera una durabilidad que está en el orden de 5 a 8 años, pero que no lo hace apto, por ejemplo, para un cultivo orgánico. Además, tampoco lo hace apto para una tendencia que está viniendo aquí y en otras partes del mundo, que es la mecanización de los cultivos. El poste de madera, durante, por ejemplo, la cosecha, cuando se produce el vibrado de todo el sistema para desprender el racimo, se producen fisuras o quebraduras en los postes y esto lleva a un reemplazo prematuro del mismo. Por otro lado, no es mecanizable, con lo cual las tareas de alambrado se hacen en cada poste en forma manual. Hay que atravesar, en general tienen perforaciones o si no, bridas de alambre. Además, la dimensión y el peso de estos postes lo hacen poco práctico para su manejo en el campo, y a partir de la necesidad de sustentabilidad y todos estos nuevos, en realidad son disposiciones que cada vez están en el mundo, se convierten en exigencias. La disposición final del poste, especialmente por su tratamiento con CCA, no está resuelta todavía. O sea que por el momento es como si fueran residuos atómicos. Tenemos que guardarlos a la espera de alguna resolución final para su disposición. ¿Qué se propone? Bueno, de nuestra parte, por supuesto no es la única alternativa, ¿no? Aclaro esto, pero de nuestra parte, como galvanizadores y como industria metalúrgica, proponemos el reemplazo de la madera por postes metálicos galvanizados por inmersión en caliente. Que esto puede ser, como vimos en la presentación de Renato, por sistema de galvanizado continuo, o el sistema discontinuo o galvanizado general, que es por lotes. Este poste es apto para el cultivo orgánico porque el zinc no es contaminante al suelo, tiene una mayor vida útil, esto lo vimos ya en la presentación de Renato, no voy a abundar en eso, tiene una mayor resistencia a las solicitaciones, tanto verticales como el peso de la planta y la fruta, o las horizontales, por ejemplo, la acción de los vientos sobre todo el sistema. Tiene una mayor resistencia a la vibración, el poste es mucho más elástico, por supuesto, y entonces permite la mecanización de las labores. Mantiene la geometría de todo el sistema de conducción, con lo cual es más sencillo mecanizar las labores. El mecanizado en sí del poste permite la colocación de los alambres de una manera mucho más sencilla y rápida y eficaz. También facilita el hincado del poste, que se hace en forma mecánica con dispositivos que ahora mismo les voy a mostrar. Por su menor peso, permite un mayor manejo en viña, más sencillo. Al ser un proceso industrializado, es un proceso uniforme, cada poste es idéntico a todo el poste del mismo modelo, y como también nos comentaba Renato en su presentación, es 100% reciclable. Acá podemos ver algunos ejemplos desde de los desarrollos más sencillos, como vemos ahí en forma de Z, que eso nos permite conformar un poste simplemente con una plegadora. Probablemente necesitamos mayor espesor de acero en este caso, pero es muy sencillo de hacer. Por supuesto, todo esto después es materia de estudio en cuanto a la parte estructural del poste. Y los postes que vemos en el resto de las imágenes son postes conformados en general con chapa galvanizada en continuo. Estos son postes de origen brasilero que se han implementado su uso en Argentina, como dije al principio, todavía en una proporción muy menor, pero bueno, nuestra idea siempre fue de tratar de promocionar la utilización de estos. Por supuesto, desarrollar una industria nacional de postes, ¿no? La idea es, nosotros somos re amigos con los amigos brasileños, pero por supuesto queremos fabricar
y galvanizar en nuestro país. El poste metálico permite además este tipo de utilización, que son los sistemas antigranizo, tanto como en viñedos como en frutales de pepita. Aquí podemos observar algunos equipos que permiten el fácil hincado del poste, algunos equipos autopropulsados y otros equipos que son accesorios para tractores, tanto sea frontales como enganches de 3 puntos. Otra de las ventajas que nosotros queremos conocer al usuario final son, por ejemplo, el control de plagas, que en lugar de hacerse en forma manual, como se debe hacer en los postes de madera, este mantenimiento de la geometría que les mencionaba recién permite la utilización de estos equipos de fumigación mecánicos y autopropulsados. Otra labor que se podría mecanizar mediante el uso de postes metálicos es la poda. No el total de la poda, porque siempre hay una poda de formación que se hace al final del ciclo de invierno, que probablemente no deba ser manual porque requiere el criterio de un experto, pero sí el mantenimiento de la forma del parral, que es la mayor parte del trabajo, se puede mecanizar. Finalmente también otro, y no menos importante, porque en el momento de la cosecha generalmente es escasa la mano de obra capacitada para esto, es la mecanización de la cosecha. En la parte de arriba ustedes pueden observar lo que es habitualmente una cosecha manual, con la cantidad de personal que se necesita y además personal con una mediana capacitación para no arruinar la planta y el fruto. Y en la parte de abajo se pueden observar los equipos modernos de cosecha mecánica. Esto tiene una limitación, que es la capacidad de las bodegas de recibir la cantidad de fruto que se puede cosechar en un día de esta manera. O sea, la cosecha manual es una cosecha mucho más lenta, para todos están preparados para un determinado volumen diario de procesamiento de fruto. Cuando uno le aparece con una cosecha mucho manual, en el caso de las bodegas, ¿no?, de la vendimia, entonces creo que debemos ir en paralelo con digamos, la capacidad de recepción de fruto que tenga la bodega con la capacidad de cosecha cuando ésta se realiza en forma mecánica. Esto era nuestra propuesta inicial en 2018, como recién les dije, y nos llevó a una segunda jornada que se realizó justamente, gracias a Dios, un poquito antes de la pandemia, así que pudo hacerse en forma presencial. También en la provincia de Mendoza, en Argentina, se hizo en una bodega experimental que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en Luján de Cuyo, y participó también la ISA, como siempre nos viene apoyando, el Instituto de Tecnología Industrial, el INTA, nuestra asociación, la Universidad Tecnológica, gente de CONICET, que es un instituto de investigación tecnológica en Argentina, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, Tecnovid, Maderas Plásticas de Mendoza, que es una propuesta diferente al poste metálico, es un poste hecho con PVC recuperado, y empresas de servicios, por ejemplo, como MH, que presta servicios de mecanización de labores, Viñas Mendocinas Don Víctor, Bodegas Salentén, Grupo Peñaflor, ACOVI, que es la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, Ecovita, que había participado también en nuestra primera jornada, TDL Agro, que es una empresa de provisión de elementos metálicos para el agro, y también Ternium Siderar como proveedor de aceros. Acá, bueno, vinieron nuestras primeras sorpresas, que llegamos a esta conclusión.
para qué lado vamos, y aparecieron más dudas que certezas. Estas dudas vienen, por supuesto, del lado del usuario final, que son los que vienen a plantearnos estas dudas. Algunas certezas que tienen son la sustentabilidad del acero galvanizado, porque es algo que ya se conoce y se discute poco. La disposición final del poste, porque como decíamos, la madera tiene una complicación en ese aspecto, no así el acero galvanizado. La seguridad y la homogeneidad del producto, por tratarse de un proceso industrial. Sus costos de instalación, como está demostrado, su mecanización permite un menor costo de instalación. Los espacios de almacenamiento, que son menores. Los costos de transporte y la adaptación a las labores mecánicas. Pero aparecieron las dudas, porque lo que nosotros, como proveedores o potenciales proveedores de postes, le indicamos al usuario final, el usuario final necesita que se lo diga un tercero, una persona que no, digamos, una organización que no tenga un interés directo en la comercialización del poste, y entonces ellos necesitan conocer por medio de este tercero que no sea proveedor, sino que sea un estudio, la vida útil real en el viñedo, los costos de los postes, la resistencia, de acuerdo al modelo de la marca, su desarrollo, el espesor del acero necesario en cada condición. Las condiciones son muy diferentes, como ahora mismo les voy a comentar. La cantidad de perforaciones necesarias, cuál es el espesor del recubrimiento de zinc que se aconseja, acá expresado en gramos por masa, 250 gramos por metro cuadrado, 250 gramos, 350 gramos o 600, que sería, los dos primeros son galvanizados continuos, o el tercero, 600 gramos por metro, es lo que ofrece el galvanizado general o galvanizado por lotes. La adaptación a diferentes condiciones. No es posible copiar el modelo europeo por la distinta composición de nuestros suelos y por los distintos climas. Y en cultivos norte-sur, cómo cambian las condiciones con malla y con los vientos ondas. Y finalmente, una cosa, como decíamos al principio, relacionada a la sustentabilidad, que es la huella de carbono que tiene el proceso tanto de producción del acero como el proceso de galvanizado por inmersión en caliente. ¿Cuáles eran entonces los factores que considera un usuario para la elección del poste para viñedo? En los aspectos técnicos, su resistencia mecánica, algo que en nuestra primera charla y por 2018 no lo habíamos tenido en cuenta. Nosotros como corrosionistas habíamos pensado más que nada en estudiar cuál era la durabilidad del poste, tanto en la parte aérea como en la parte enterrada, pero surgió la necesidad, a partir de los factores climáticos, sobre todo los vientos, de estudiar la resistencia mecánica del poste para ofrecer al usuario una certeza en qué tipo de poste o de geometría de poste se debe usar para las condiciones más extremas, sobre todo de los vientos. Los aspectos económicos, en cuanto a costo-beneficio, un poco refiriéndose a la presentación de Renato, sabemos que a lo largo de la vida de servicio de un poste siempre va a ser menor el costo, justamente porque es mucho más durable que un poste de madera. También las características del viñedo tienen que ver con el factor de elección de un poste, la posibilidad de mecanización y tecnificación, los factores ambientales, la temperatura, la topografía, los vientos, las lluvias, el tipo de suelo. La vida útil, que se espera que la vida útil del poste acompañe a la vida útil o la vida de mayor productividad de la planta.
La disponibilidad del producto en el mercado, la necesidad, en este caso, del desarrollo del producto nacional. Nosotros, en este momento, lo poco que se utiliza en Argentina es de origen principalmente de Brasil, que es nuestro socio comercial, por tratarse de un país del Mercosur, me refiero, ¿no? La facilidad del manejo de alambres, que en el caso del poste metálico ya está demostrado que es realmente mucho más sencillo que el de madera, y la sustentabilidad, por lo mismo que comentaba también Renato en su presentación. Los factores de resistencia a la corrosión, la resistencia estructural, la prolongada vida útil y la infraestructura sostenible. El galvanizado es una alternativa interesante para los postes de conducción de viñedos porque combina la durabilidad del acero con la resistencia mecánica, permite la mecanización de las labores, como decía yo antes, poda, fumigación para control de plagas y la cosecha. También, por supuesto, apto para cultivos orgánicos por no tener productos químicos agregados y, nuevamente, la sustentabilidad. Aquí le robé algunas ideas a una presentación reciente de Liliana Berardo en el Galva Forum de México. Y me referiría entonces a las amenazas. Hay amenazas estables que son relativas al material y a su fabricación, también relativas a la resistencia mecánica y a la instalación. Otras amenazas que tiene el poste son dependientes del tiempo. Por supuesto, a mayor tiempo hay que tener mucho cuidado con la corrosión atmosférica. En el caso de las provincias del oeste, la corrosión atmosférica no es demasiado, la condición no es agresiva, con lo cual, si bien es algo a estudiar, no es algo que preocupe demasiado al galvanizado, pero sí la corrosión por los suelos, porque los suelos en las zonas productivas de las provincias de Cuyo o las provincias de la Cordillera son muy diversos y por eso no nos permite a nosotros copiar o extrapolar estudios realizados en otros países, como por ejemplo en Francia, estudios hechos por Jean-Marie Leclerc, que tiene muy bien determinados cuáles son las amenazas en cuanto a la corrosión de los suelos, pero son tantas las variables que esto no es extrapolable. Hay que hacer un estudio propio que nos permita brindarle al usuario final datos certeros sobre la durabilidad del poste y las amenazas y cómo prevenir esas amenazas. Y después hay factores que son independientes del tiempo o de la durabilidad del poste, como son un manejo incorrecto o los factores meteorológicos, por ejemplo, los vientos. En cuanto a la corrosividad atmosférica, nosotros tenemos un mapa de corrosividad publicado aquí en Argentina en el año 1997. Yo soy de la creencia de que este mapa debe ser actualizado porque hay, por temas de cambio climático que todos conocemos y también porque el aumento de poluentes en la atmósfera hace que es probable que las isolíneas de corrosividad se hayan modificado y por lo tanto es un mapa que necesita ser actualizado, pero sin embargo es una herramienta valiosa todavía para analizar la corrosividad atmosférica, cuyos principales factores son la temperatura, la humedad relativa ambiente, los ciclos térmicos, la condensación o tiempo de humectación y la radiación solar. Todo esto debe ser estudiado para que la parte aérea del poste cumpla con la función a lo largo de toda la vida útil que queremos darle. Por otro lado, y acá ya nos entramos a complicar un poquito más, la corrosividad de los suelos depende de mucho más factores, como decía recién, que son la cantidad de agua presente en el suelo, la textura del suelo,
la capacidad de drenaje, el contenido de aire en el suelo, su composición química, su resistividad, su pH, su contaminación externa, por ejemplo, por la utilización de agroquímicos, la formación de macroceldas, porque dependiendo de la textura se pueden formar hasta celdas galvánicas de la parte enterrada del poste, el potencial redox, la presencia de microorganismos, bacterias u hongos, partículas de carbón y cenizas, presencias de carbonato de calcio o de magnesio y presencia de sulfuros. Para todo esto es necesario, algo que no existe aquí en Argentina, que es elaborar un mapa de corrosividad de suelos, porque no es, como decía recién, no es extrapolable la obtención de datos que ya están muy estudiados en otros países, pero por todos estos factores que acabo de mencionarles, no sería serio que nosotros pudiéramos, en base a datos extraídos, por ejemplo, de Jean-Marie Leclerc, decir que en los suelos de la provincia de Mendoza o de San Juan, o las zonas productivas de Cuyo u otras provincias argentinas, se puedan utilizar estos datos. Por lo tanto, es necesario, y este es el proyecto en el cual nos encontramos en este momento trabajando, que es el estudio de la corrosividad de suelos en Argentina. Este proyecto de postes de usos metálicos tiene por finalidad la adopción de un a nivel nacional de tecnologías existentes que ya están probadas en otros países. Pero como no es extrapolable, tenemos que estudiarla. La introducción de un producto que permita innovar en labores agrícolas tradicionales, como les mencionaba, cosecha, poda, pulverización. Contar con información técnica sobre el comportamiento y resistencia a la corrosión atmosférica y en los suelos, y conocer finalmente su resistencia mecánica. Para esto es indispensable la colaboración y competencia diferenciada trabajando de manera conjunta con equipos multidisciplinarios. Los objetivos parciales de este estudio que está en marcha aquí en Argentina son determinar cuáles son las zonas seguras para el uso del poste metálico, confirmar efectivamente la durabilidad que nosotros suponemos que tiene y comparar la sostenibilidad y el análisis del ciclo de vida de los postes metálicos respecto de otros materiales que hay en oferta, más allá de la madera, con otros materiales, como mencionaba, como se expuso en 2019 en Mendoza, por ejemplo, el poste de PVC, que por ejemplo en Francia hay una pequeña proporción de postes que se utilizan que son de plásticos. Como objetivos finales, los fabricantes y los proveedores deberán contar con información técnica que permita un diseño óptimo del poste, el tipo de acero a utilizar, el tipo y espesor de revestimiento a ofrecer para cada tipo de suelo y para cada tipo de clima, que en las zonas productivas, como mencioné, son variables. Y del lado de los usuarios, estos deberán contar con una herramienta objetiva de análisis que les permita tomar las decisiones técnicas y económicamente adecuadas para sus suelos, para sus climas y para el tipo de cultivo y el tipo de mecanización, en el caso que deseen ingresar en la mecanización de las labores que mencioné al principio. El desarrollo experimental que estamos empezando a llevar a cabo en Argentina, bueno, ha variado desde 2018 hasta este momento muchísimo por la introducción de una novedad, que es la implementación de un sistema de censado, adquisición, almacenamiento y análisis de datos mediante postes inteligentes o postes instrumentados, para la cual varios organismos, el INTI, el INTA, la Universidad Tecnológica Nacional,
están trabajando en 7 distintos equipos de trabajo. Este poste instrumentado va a permitir que, a diferencia de lo que se imaginó allá por 2018, cuando con ISA, INTI, INTA comenzamos a pensar en un estudio, eran probetas colocadas en los distintos suelos y en los distintos climas que debían analizarse físicamente con una determinada periodicidad y, por supuesto, con el traslado de personal hacia ese lugar y con los costos que esto implicaba. El poste instrumentado nos permitiría analizar las características de los suelos y del agua, y también determinar las cargas que actuarán sobre el sistema, las cargas ambientales determinadas por los vientos y las cargas de la fruta y follaje. Todo esto analizado a distancia. También esto nos permite analizar el ciclo de vida, evaluando su vida útil, su mantenimiento, su reutilización y el consumo de energía en todas las etapas de la producción del poste. Yo creo, a raíz de lo que les comentaba antes, de que nuestro mapa de corrosividad atmosférica debería ser actualizado, creo que también este sistema nos va a permitir, más allá del tema específico al cual me estoy refiriendo, que es el poste metálico para viñedos, nos permitiría actualizar nuestro mapa de corrosividad atmosférica a nivel del total del país, con un costo mucho menor del que originalmente infirió el mapa existente actual, que tenía estaciones de ensayo de la intemperie en todo el territorio nacional, y estas estaciones de ensayo, las probetas que estaban colocadas allí, debían analizarse en forma física con cierta periodicidad. Bueno, eso tenía un costo mucho mayor, que creo que en este momento, aprovechando esta tecnología del poste inteligente, podemos también proponer la actualización de nuestro mapa de corrosividad atmosférica, que es en este momento tan importante. Yo no tengo más que agradecerles en este momento por su participación en esto. Como les dije, el poste instrumentado es un proyecto. El proyecto está muy avanzado. Creemos que ya antes de la finalización del año vamos a contar con un importante aporte financiero de parte del Estado Nacional. Y bueno, hoy tenemos también ofrecimientos de parte de ISA y además, bueno, empresas productoras que también están dispuestas a apoyarnos en esto para tener en definitiva una certeza en cuanto a lo que el usuario puede esperar de esta propuesta de poste galvanizado en cuanto a su durabilidad y resistencia estructural, como les dije. Bueno, nuevamente muchas gracias y quedo atentos a las preguntas. Muchas gracias, Jorge. Súper interesante poder observar, más allá de lo teórico también, la práctica de estas distintas aplicaciones que tú acabas de exhibir y que se han hecho en nuestro país vecino y que podemos replicar en Chile, que tenemos vastas extensiones, ¿cierto?, de viñedos y otras plantaciones asociadas también. Así que súper interesante. De nuevo agradecerte a ti y a Renato por las presentaciones. Y bueno, pasar a la etapa de dar respuesta a algunas de las inquietudes que han surgido. Comentarles que la presentación y el video va a quedar, ¿cierto?, disponible en las redes de ACIMED. También va a ser publicado cuando se esté disponible ya. Esperamos que sea esta misma semana. Bueno, con respecto a algunas de las preguntas, Renato, hay dos preguntas que han sido dirigidas a ti, a tu presentación. Una de ellas hecha por Daniel Morales. Gracias, Daniel, por la pregunta. Dice, ¿cuáles son los tratamientos de superficie más efectivos para la aplicación de sistemas dúplex? ¿Qué condiciones debe cumplir el sustrato galvanizado?
Sí, yo vi la pregunta de Daniel, incluso ya envié un artículo ahí que está disponible en el Galva Latina. Es importante que el cliente, ¿no?, antes de enviar a galvanizar las estructuras, diga que la estructura va a ser pintada después, ¿no? Porque en algunos casos el galvanizador tiene un proceso adicional que es un pasivado, con algunas soluciones muchas veces cromatizantes que tienen la intención de evitar que se forme el óxido blanco de una manera muy acelerada, lo que también no es un problema y no es un motivo de rechazo por parte del cliente, sino es una opción, ¿no? Entonces, para un sistema de pintura después del galvanizado no se debe pasivar las piezas, ¿no? Luego, un sistema de preparo, pues son los convencionales, ¿no? Un sistema abrasivo, ¿no? Un sandblaster, como se suele utilizar para dar anclaje en las piezas, ¿no? En la superficie del acero, tener un poco de cuidado ahí con el granallado para evitar que haya pierda demasiado grande en los sistemas de recubrimiento, pero se puede utilizar un sistema abrasivo normal o un sistema de fosfatización también se puede utilizar, ¿no? Respecto al sistema de pintura, hoy los fabricantes de pintura ya tienen mucha experiencia con pintar encima del galvanizado, porque en el comienzo que se utilizaba el proceso no tenía muchos problemas y se ha visto que, por ejemplo, la pintura alquílica no funciona muy bien, ¿no? Entonces hay que hacer pinturas con base epoxi o incluso hoy hay pinturas a base de agua o polvo. Entonces, básicamente, este es los cuidados adicionales que hay que tener para poder pintar. No sé si respondí completamente bien tus dudas, Daniel. Ojalá que sí. Si no, me avisas por aquí o me consultas, pero básicamente son esas los cuidados que hay que tener. Gracias, Renato. Hay una segunda pregunta realizada por Magdalena Venecian. Gracias, Magdalena, por la pregunta. Renato, está asociada a una planta de proceso de tomate ubicada en Utah, en Estados Unidos. Bueno, tú ya leíste la pregunta, la leo para que todo el mundo esté en conocimiento. Magdalena me pregunta si nos podría ayudar a explicar, Renato, cómo el proceso de galvanizado podría ayudar incluso en el proceso productivo de la salsa de tomate en cuanto a conservar la temperatura y disminuir costos. Muy bien, Magdalena, a mí me pareció muy difícil tu pregunta, pero traté de mirar la planta aquí un poquito, conocer más de esta planta. Yo entiendo que hablas también ahí más del intercambiador de calor. La verdad es que cuando hablamos de disminución de costos, básicamente estamos hablando de parada de planta por mantenimiento, ¿no? Entonces, eso ya es una manera que al final hace con que la planta sea más productiva, consecuentemente más rentable, ¿no? En relación a la parte de temperatura, conservar la temperatura, yo entiendo que, por ejemplo, el galvanizado trabaja muy bien a extremos de temperatura, ¿no? Y tiene un gradiente de velocidad de temperatura que hace con que el cambio brusco de temperatura tampoco sea tan fuerte como de otro tipo de acero. No sé si la idea es comparar con el acero o con cualquier otro tipo de sistema o de protección o de construcción, yo que sé, PVC o algo así. Pero realmente el acero galvanizado y el zinc en sí trabaja muy bien con esos cambios de temperatura y se puede utilizar fácilmente desde temperaturas negativas de hasta menos 30, menos 40 grados, hasta 200 grados centígrados, se puede trabajar bien con las estructuras galvanizadas. Entonces, realmente en el proceso productivo, entiendo que conservar la temperatura es esto, es tener menos gradientes de temperatura y el galvanizado puede ayudar comparado con un acero no galvanizado. Y la reducción de costos, entiendo que esté más involucrada en el tema de
evitar o reducir el tiempo de parada de planta por mantenimientos, ¿no? Ojalá haya podido aclarar también la duda. Gracias Renato. Yo creo que también dejaste adelantado un buen spoiler respecto a cuál va a ser una de nuestras últimas presentaciones este año, asociado a cómo el galvanizado puede ayudar a ser mucho más productivo ciertos procesos, también ayudar a ser mucho más eficiente en términos de la cuantificación económica de las inversiones, ya en los proyectos, sobre todo en lo que refiere a la operación de las mantenciones, ¿ya? Muchas gracias, Magdalena, Renato, por tu pregunta. Bueno, al parecer no hay mayores inquietudes. Yo nuevamente agradezco a ti, Renato, a ti, Jorge, por el tiempo que han destinado en poder apoyarnos en esta charla. La verdad que para nosotros como Círculo, como ACIMED, es muy importante haber comenzado con este ciclo y dar visibilidad, ¿cierto?, a los distintos atributos que creemos que el galvanizado aporta como beneficio a la distinta industria, en el caso particular que conversamos hoy, la agroindustrial. Los dejo cordialmente invitados a invitaciones que van a llegar para el 26 de octubre, como hablábamos al inicio, con una charla orientada al mundo minero, y el 25 de noviembre con la charla particular que, como comentamos recientemente, va a estar orientada a cómo el galvanizado ayuda a la productividad y reducciones de costos. Dejo el aviso también, me lo encargaron, el Foro Anual de la Industria, martes 31 de agosto, 9 de la mañana, por favor. Ahí importante es esa convocatoria, así que muchas gracias a todos aquellos que pudieron participar. Estas charlas van a quedar disponibles, el video y las PPT también en las redes de ACIMED, así que de nuevo, muchas gracias a todos, particularmente Mirta, Fernanda, por el apoyo de ACIMED,